Gracias, y hoy tenemos un invitado quien conoce muy bien al presidente de la República, al doctor Gustavo Petro, y es Carlos Alonso Lucio, quien viene advirtiendo sobre lo que está pasando, no lo que va a pasar porque ya está pasando. Hay muchos temas sobre la mesa. Yo creo que esa es una de las características del momento actual. Casi que hubiera una estrategia del gobierno de bombardear constantemente a la opinión pública con 1000 temas, de tal suerte que no se dé a cabalidad una reflexión y un procesamiento de la sociedad por parte de todo lo que ocurre. No obstante, yo creo que hay que alertar a la sociedad en relación con que el peor problema que está ocurriendo entre los muchos es el problema de la seguridad. Es decir, está creciendo la verdadera estrategia del presidente de la República, que es la milicianización del país. Bueno, no se me adelante. ¿Qué es la milicianización de la que usted viene hablando? Mi estrategia, dice Gustavo Petro, dice, la estrategia consiste en el pueblo organizado. ¿Qué es el pueblo organizado? El pueblo de su cauda, es decir, para él el pueblo es el pacto histórico. De hecho, en el discurso que pronuncia ante los sindicatos el 14 de septiembre, donde ordena contratar a centenares y centenares de organizadores de sindicatos con recursos públicos del Ministerio del Trabajo, convirtiéndolos prácticamente en los multiplicadores de unas milicias sindicales. Dice Petro que lo fundamental es organizar. ¿Qué es la organización? La organización partidista y miliciana. De hecho, en ese discurso, repito, él dice, mire, la sociedad colombiana se divide entre los que siguen la esperanza y los que llama bárbaros. Y los bárbaros somos los que no votamos por él, los que no creemos en su proyecto, los que no estamos de acuerdo. De tal suerte que es súper importante entender el ejercicio de milicianización que está ocurriendo, que es la organización de sus bases sociales en modalidades que son capaces de ejercer la violencia y la intimidación sobre el resto de la población. Esa palabra, Carlos Alonso, intimidación, la gente se siente así. Vengo planteando desde hace mucho tiempo que no podemos permitirlo. Eso no es un escándalo de Gustavo Petro, eso es un delito de Gustavo Petro. En términos de la malversación y el abuso de los recursos públicos y de las entidades del Estado, para mover a sus sectores hacia la capital de la República para incidir en el proceso electoral bogotano, ¿no es cierto? Además, exhibiendo a su candidato como líder de las propias marchas pagadas con el Estado, eso no es un escándalo, eso es un delito. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales, una razón más para un tema, es que Petro ha venido violando la Constitución y la ley, y dice la Constitución colombiana que todo colombiano, independientemente de su nivel de poder o de riqueza o de connotación social, cuando viola la Constitución y la ley, debe ser juzgado. ¿Hay tiempo de enderezar el rumbo, Carlos Alonso, ahora cuando se vienen unas elecciones regionales? Yo creo que estamos a tiempo. Y yo creo que es lo más importante de entender, porque estamos a tiempo quiere decir que no está perdido. Pero estamos a tiempo también supone comprender que el tiempo es un bien escaso. Es decir, hoy estamos a tiempo, pero pasado mañana no. Luego, es necesario que la sociedad colombiana reaccione cívicamente, legalmente, pacíficamente. ¿Con movilizaciones, Carlos Alonso? Las movilizaciones, el juicio político, las acciones ciudadanas contempladas en la Constitución como las tutelas, las acciones de grupo, las acciones populares. Por ejemplo, ¿cómo hacemos los colombianos para utilizar las herramientas que nos ofrece la Constitución Nacional en un ejercicio de exigencia de justicia para que la institucionalidad que hasta ahora ha estado adormilada? Por ejemplo, el Congreso de la República no ha querido abrir el juicio político. La Comisión de Acusaciones no se ha movido. La Comisión de Acusaciones no se ha movido. Y tiene la obligación de moverse. Luego ejerzamos la movilización social, ejerzamos las acciones populares, ejerzamos las tutelas. Usted es uno de los que está liderando precisamente estos movimientos a través de sus redes. Es que además los comerciantes son las primeras víctimas, no las únicas, las primeras, por ejemplo, de uno de los fenómenos más manifiestos del crecimiento de la inseguridad, que es el de la extorsión masiva en regiones enteras, en que toman áreas de una ciudad como en Barranquilla o en que toman municipios enteros como en Jamundí y sencillamente
extorsionan, vacunan, le exigen plata a todo el mundo y los comerciantes son los primeros que pagan eso. Muchas gracias, Carlos Alonso, por Muchas gracias a ti orientar a los televidentes. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Continúen ustedes con más noticias aquí en Noti5 en estudio.